Gracias a la flexibilidad del presidente, esta vez voy a hablarle con calma, no voy a ir tan rápido como es habitual, a pesar de que los tiempos políticos parece que se acorten. Mire, yo para decir lo que pienso no necesito que lo filtre nadie. O sea, yo lo que le digo se lo digo directamente y cuando vengo a hacerle una pregunta como presidente, no le hago las preguntas que le haría un consejero que me daría explicaciones en el caso del ERA o de lo que fuese. Yo quiero una reflexión general, una visión de país, cómo pensamos salir de esta situación y por eso las preguntas son abiertas. No es una emboscada, simplemente darle la oportunidad para que usted se explaye y nos diga lo que le parece. Y en ese sentido yo también reflexiono en voz alta acerca de dos cuestiones. Me va a permitir primero una reflexión de cómo entiendo que es la situación de la fractura que yo entiendo generacional. Y hablamos de un sentimiento subjetivo, no de las prestaciones que da este Gobierno, sino de cómo siente muchas veces la gente mayor cierto abandono, pero también cierta desorientación la gente más joven. Y luego voy a hablar de cómo creo que el Gobierno podría afrontar esta situación. Hay tres noticias que salieron esta semana que llamaban poderosamente la atención y que constituyen una suerte de tormenta perfecta. Una de ellas hablaba de la población y del envejecimiento en Asturias, 23, y pico % de la población por encima de los 65 años, y titulares que decían, con bastante mala intención, que el problema de Asturias y de su parálisis era la existencia de gente mayor. Segunda noticia nos recordaba que por cada cotizante existe una persona desempleada y una persona que tiene una pensión. Y también conocíamos la información acerca de la deuda que es reclamada por su Gobierno a las personas del ERA, 91 millones, casi equivalente al presupuesto, que se tiene todavía que comunicar a más de 2.000 personas. Estas tres noticias, de alguna manera, describen la situación de la gente mayor bien como un lastre, bien como una oportunidad de negocio. Y ocultan una cuestión que para mí es fundamental, que es que las personas mayores han sido, de alguna manera, víctimas de un bombeo constante de riqueza, a través de tres mecanismos también que han sido noticia a lo largo de esta semana. El primer de ellos es el impuesto de sucesiones. No han corregido el desnivel que existe, la injusticia, la falta de progresividad. Podemos discutirlo más adelante, no tenemos por qué haberlo resuelto de esta. Tendremos ocasión cuando hablemos de la reforma fiscal. Pero, en todo caso, lo que sí es cierto es que entre 2008 y 2013 aumenta el 60% la recaudación a través de este impuesto. Al mismo tiempo que la gente mayor, en esos mismos años, pierde más de un 7% de su capacidad adquisitiva. Y al mismo tiempo que se encuentran con que los ahorros se ven devaluados porque los bancos bajan los tipos de interés, pasando hasta casi el 0,8% los plazos a un año, que es una de las caídas más agudizadas en el marco de la Unión Europea. Y, sin embargo, esa expropiación de recursos no hace que mejoren netamente la atención que reciben. En el caso de Asturias, pues tenemos 1.700 personas aproximadamente a la espera de atención en las residencias del ERA o un 10% de la población a la espera de atención médica en una de las listas de espera más largas que hemos tenido en Asturias. Con lo cual, el dinero se tiene que ir a otro sitio. Y el dinero se va, por un lado, a través del fraude fiscal. Tenemos datos que nos dicen que España concentra un cuarto de los billetes de 500 euros y el 72% del fraude se lo llevan las grandes fortunas. Y las grandes empresas, que cotizan más de 150 millones, el 0,01%. Es decir, que no son las familias de los deudores que se aprovecharon del ERA los que están haciendo que quiebre este sistema. Y también están aquellos como Liberbank, que anuncian beneficios, un 9,9%, a pesar de que seguimos sin saber dónde está la cantidad de dinero prestada, más de 16.000 millones, a esta entidad. A esos no se les exige, a esos no se les da 30 días, se le da las gracias al señor Menéndez cuando comparece ante esta Cámara. Fíjese, las políticas de austeridad, y este es mi punto de vista, la reflexión política que quiero hacer, las políticas de austeridad amplían la brecha generacional, porque si han sacudido al conjunto de la población, la gente joven ha sido más duramente castigada y esto hace que no pocas voces, de manera malintencionada, traten de presentar a los pensionistas y a la gente mayor como una suerte de privilegiados. Y, por tanto, en esta tercera fase de políticas de austeridad, después de los recortes en el empleo, después de los recortes en el gasto público, vamos a por los derechos de la gente mayor. Y eso es lo que yo creo que no se puede tolerar. Porque la gente joven se mira en el espejo de la vida que tienen sus mayores y cuando uno mira en Asturias qué es lo que tienen y cómo viven la gente que sufrió durante toda su vida para ganarse lo que tienen, pues la verdad que uno pierde incentivos. La historia de Peter Pan, a pesar de que es de comienzos del siglo, servía muy bien para reflejar un poco el malestar del periodo de entreguerras, de cierto enfrentamiento generacional de gente que había ido a combatir a las trincheras en la Gran Guerra
y que ya no respetaban la autoridad de sus padres, porque habían ido a combatir. O algunos críos que se habían cuidado, como los niños perdidos de la historia, sin haber tenido sus mayores cerca de ellos. Hoy en día hay mucha gente que busca el enfrentamiento entre las generaciones y que creemos que eso se tiene que evitar, que la gente no tiene que huir a islas perdidas donde los piratas no coticen en bolsa, y para eso hacen falta referentes. Y aquí es donde le interpelo a usted directamente. Fíjese, en Inglaterra tenemos a la cabeza de la socialdemocracia a Jeremy Corbyn, que, nacido justo después de la Segunda Guerra Mundial, con 66 años, pone en solfa un laborismo que se había entregado y se había rendido a las políticas liberales. Y en Estados Unidos tenemos a Bernie Sanders, que con 77 años, 71 años, pues trata, en ese país donde es el paraíso de la economía financiera, trata de hacerle frente a las políticas. En Asturias, ¿qué tenemos? Javier Fernández, a la cabeza de la socialdemocracia en Asturias. Un presidente que tiene miedo a que las cosas cambien. Un presidente que no quiere crecer, que no quiere madurar en la situación en la que nos encontramos, que se ha ido de la mano, ha salido del cuarto de pequeño, con sus anas de la mano, huyendo de Podemos. Esto es lo que nos encontramos en Asturias. Yo creo que... Señoría, le ruego... Sí, voy terminando ya para no alargarme. Yo creo que el problema que tenemos en Asturias no es un problema de edad, ni de la gente, ni de nuestro presidente. Es un problema de falta de voluntad política. Usted se expresó claramente en el Comité Federal y se lo agradecemos. Supongo que ahora estará celebrando el pacto con Ciudadanos, porque al final sabemos que tiene la tentación de jugar siempre del lado del capitán Garfi del IBEX 35. Pero en todo caso, le pido que madure, que no se enfade si a las reuniones no van quien usted quiere. No intente cerrar cada debate con una réplica ingeniosa, porque es que no le han votado para que dé una réplica ingeniosa, mucho menos para que denoste a los portavoces, ni para que cuando intervenga cite un libro que nos recuerda que hace tiempo que no refresca y actualiza sus lecturas. Deje de ser el presidente de nunca jamás un empleo estable, nunca jamás el salario social a tiempo, nunca jamás una residencia para mayores. No le pedimos que tenga usted siempre la última palabra la tiene que tener la ciudadanía. No mire izquierda y a derecha, mírenos de frente, porque esa será la única garantía para que nadie se quede atrás. Muchas gracias, presidente.